Trabajé como camarero para mantener a mi hija, pero ella me echó después de la graduación. Hola, soy una mujer soltera de unos 60 años. Desde joven siempre creí en la filosofía del dar y recibir. Pensaba que si trabajaba duro y mostraba dedicación, los demás harían lo mismo. Esta idea se trasladó a mis relaciones, donde creía que si trataba a los demás con amabilidad, ellos serían amables conmigo a cambio. Incluso cuando me casé, mantuve esta creencia. Pensaba que si era considerada con mi esposo, él me trataría de la misma manera. Hoy en día no se espera que las mujeres hagan tantos sacrificios, pero las cosas eran diferentes en mi época. Estaba feliz de sacrificarme por mi esposo e hijos, creyendo que mis esfuerzos conducirían a la felicidad futura. Sin embargo, mi matrimonio y mi vida familiar no fueron como esperaba. A pesar de levantarme temprano y trabajar duro para mi familia, las quejas y los errores eran todo lo que recibía en lugar de aprecio. Nadie me obligó a vivir de esta manera. Solo era una persona normal que se casó con un compañero de trabajo 4 años mayor que yo. Nos casamos debido a las expectativas sociales de la época. La sociedad esperaba que las mujeres casadas dejaran sus trabajos, así que me convertí en ama de casa a tiempo completo después de tener a mi hija. No me arrepentí. Pensé que era lo natural para una familia. Aunque mi vida no era tan glamorosa como las que se ven en la televisión, se sentía estable y fácil. Cuando mi hija estaba en 9º grado, ocurrió una tragedia. Mi madre falleció repentinamente de un ataque al corazón. Mientras lloraba su pérdida, descubrí que mi esposo tenía una aventura. Encontró la felicidad con otra persona, se volvió indiferente conmigo y finalmente pidió el divorcio. Intenté evitar el divorcio, pero el comportamiento de mi esposo se volvió insoportable. En aquel entonces el divorcio no era tan aceptado en la sociedad, y aunque mi esposo era irresponsable y desagradable, no quería divorciarme. Pero mirando hacia atrás, veo que tenía más que considerar. Mi hija se vio afectada por la situación. Aunque no quería el divorcio, me encontré en un lugar muy infeliz. Un día, durante una acalorada discusión sobre el divorcio, mi padre nos visitó inesperadamente. Vio la tensión en nuestra relación y me ofreció un lugar donde quedarme, animándome a dejar a mi esposo y llevarme a mi hija conmigo. Habiendo perdido recientemente a su esposa y viendo a su hija en un matrimonio infeliz, mi padre me convenció de que permanecer en esta difícil situación no tenía sentido. Su preocupación me hizo decidir aceptar el divorcio. Mi esposo me dio $3,000 en efectivo y con la ayuda de mi padre, encontré una casa adosada de 2 habitaciones para que mi hija y yo comenzáramos de nuevo. Sabía que tendría que trabajar duro para mantenernos. También me preocupaba lo que los demás pensarían de mí como una mujer divorciada con una hija, especialmente porque mi hija estaba pasando por la adolescencia. Durante este momento difícil, mi hija expresó los sentimientos típicos de una adolescente molesta por el impacto del divorcio en su vida. Aunque me sentí herida, sabía que no podía concentrarme en eso para siempre. Estaba decidida a cuidar de mi hija y comencé a buscar un trabajo estable para mantenernos. Ser una mujer divorciada mayor con una hija dificultaba encontrar trabajo, pero no me rendí. Tomé varios trabajos de medio tiempo y nocturnos, e incluso hice trabajos independientes en casa siempre que pude. Con el paso del tiempo, mi hija entró en su último año de secundaria. A pesar de nuestras dificultades financieras, le fue bien en la escuela y encontró maneras de tener éxito. Queriendo asegurarle un buen futuro, conseguí un trabajo en un restaurante abierto las 24 horas, trabajando turnos de 12 horas. Ahorré la mayor parte de mis ganancias para su matrícula universitaria. Aunque enfrenté juicios y chismes, especialmente de algunos hombres casados que me veían como un blanco fácil, seguí adelante por el bien de mi hija. Los sacrificios fueron muchos, pero mi objetivo era darle las oportunidades que yo no tuve. A medida que crecía, esperaba que entendiera los desafíos que enfrenté al criarla y trabajar duro para mantenernos. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que tener una hija lo hizo todo más difícil, pero también más significativo. Ella se convirtió en mi razón para seguir adelante y me dio la fuerza para seguir superando las dificultades de la vida. Me aferré a la esperanza de que algún día mi hija y yo recordaríamos todo lo que pasamos y estaríamos orgullosas de nuestra fuerza. Un año después, el trabajo duro de mi hija dio sus frutos. Aprobó los exámenes de ingreso y fue aceptada en la Universidad de Harvard, un momento de gran alegría que hizo que todas las luchas valieran la pena. Cuando comenzó su viaje universitario, sentí una mezcla de orgullo y vacío. Había logrado pagar su educación y sus gastos de manutención, pero extrañaba tenerla cerca todos los días. Nos mantuvimos en contacto por teléfono y, en los primeros meses de su independencia, nuestro vínculo se fortaleció. Su nuevo afecto y conexión me brindaron consuelo y aprecié nuestra relación cambiante.
A pesar de todo, mi hija se graduó de la universidad sin ningún problema financiero, cumpliendo un sueño por el que habíamos trabajado tan duro para hacerlo realidad. Esperaba que algún día volviéramos a vivir juntas. Me sorprendió cuando mi hija consiguió un trabajo en una corporación de defensa y decidió vivir sola. Para apoyarla, obtuve un préstamo bancario y la ayudé con el pago inicial de un condominio cerca de su lugar de trabajo. Mientras yo envejecía y mi apariencia se volvía más discreta, mi hija florecía como una mujer de carrera elegante. Verla triunfar me trajo una gran alegría, y me hizo sentir que todos mis sacrificios valieron la pena. Me sentí satisfecha con sus logros, entendiendo el dicho de que se olvida el hambre cuando se experimenta la alegría. Sin embargo, después de apoyarla financieramente durante la universidad, surgió un nuevo desafío: los costos de su boda. La gente me preguntaba por qué seguía teniendo dificultades cuando ella era financieramente independiente, pero estaba decidida a ayudar con los gastos de la boda para evitar cualquier juicio de sus futuros suegros. Creía que apoyar su felicidad nos traería alegría a ambas y eso me mantuvo en marcha. Mientras mi hija salía con alguien, noté una distancia creciente entre nosotras. Al principio me dolió, pero me di cuenta de que su vida adulta y sus relaciones se habían convertido en su foco principal. Esperé pacientemente a que madurara y volviera a mí, entendiendo que las prioridades cambian a medida que se envejece. Sin embargo, en su cumpleaños número 27, esperaba celebrarlo con ella, pero dejó en claro que tenía planes con alguien llamado Michael. Desestimó cualquier preparación para una celebración. Si bien podría haber querido decir que no debería hacer un gran escándalo, no pude evitar sentirme herida. Era su cumpleaños, un día que significaba mucho para mí porque era el día en que nació. Su indiferencia me dolió profundamente y me costó entender por qué parecía pensar que gastar dinero en su nacimiento era un desperdicio, especialmente dado nuestro ajustado presupuesto. A pesar de mis sentimientos heridos, sabía que era mi única hija y quería verla en su cumpleaños. Decidí tomarme un día libre del trabajo y visitarla en su lugar de trabajo, prestando especial atención a mi apariencia. Pero cuando llegué allí, tuve un encuentro inesperado y emocionalmente cargado. Vi a mi ex esposo con su amante en el vestíbulo de la empresa, personas que nunca quise volver a ver. Me sorprendió y me confundió cómo se enteró de que yo estaba allí. Llamé rápidamente a mi hija, pero ella colgó abruptamente diciendo que estaba en una reunión. Sintiéndome perdida, me di la vuelta para irme, solo para escuchar a mi hija saludar y abrazar felizmente a su padre con una gran sonrisa. Su novio parecía familiarizado con mi ex esposo y su esposa, lo que aumentó mi ira. En ese momento me sentí completamente traicionada, como si el mundo estuviera en mi contra. Me fui apresuradamente sintiéndome agotada y perdida. Ese día quise confrontar a mi hija y a mi ex esposo, pero no pude hacerlo. No tuve el coraje de llamarla entonces. Inesperadamente mi hija llegó a casa un día diciéndome que se iba a casar y me entregó una invitación. Me sorprendió cuando vi los nombres en la tarjeta. Aunque era mi hija, sentí un fuerte impulso de echarla de la casa. No podía entender por qué me invitaría de esta manera. La confronté diciéndole lo herida que estaba por ser tratada como una invitada en su boda, recordándole que era su madre. Mi hija se disculpó diciendo que sentía que no tenía otra opción. Aunque quería casarse con Michael, sus padres la criticaban por cada detalle de la boda. Me quedé con sentimientos encontrados, dividida entre sentirme herida y querer entender el punto de vista de mi hija. Cuando mi hija me contó sobre sus preocupaciones con respecto a mi pasado y a ser madre soltera, realmente me dolió. Explicó que si la familia de su novio supiera la verdad sobre mí, podrían no aprobar que se casara con él. No pude contener mi frustración y le recordé todos los sacrificios que hice para criarla, trabajar en un restaurante y pagar su educación. Pero su respuesta me sorprendió. Dijo que el pasado no importaba y que su padre y su nueva pareja ya habían conocido a sus futuros suegros. Quería una vida cómoda y le importaba más el presente que las luchas que enfrentamos antes. Por primera vez le hablé con dureza, expresando mi decepción por su actitud. En respuesta, sugirió que si quería eliminarla de mi vida, debería devolverle el dinero que gasté en criarla. Esto llevó a una acalorada discusión y se fue diciendo que ahora éramos extraños. Me sentí devastada y me pregunté por qué había ahorrado dinero para su boda. Mirando la invitación con otro nombre donde debería haber estado el mío, sentí una profunda tristeza. 3 años después me enteré de que mi padre, que había vivido solo para no ser una carga para mí, se había enfermado. Lamentablemente no lo supe hasta después de su fallecimiento y me sentí como una mala hija. Unos meses después heredé su pequeño condominio, un recordatorio agridulce de las luchas familiares. Al darme cuenta de que tenía dinero ahorrado para la boda de mi hija, decidí empezar a vivir para mí misma, aunque fuera tarde en la vida. Empecé a pensar que tal vez dedicarme solo a mi hija y hacer sacrificios por ella no era el camino más satisfactorio.
Quería centrarme en mis propios deseos antes de que fuera demasiado tarde. Un corredor de bienes raíces del restaurante en el que trabajaba me animó a perseguir lo que realmente quería. Empecé a estudiar bienes raíces y subastas con algunos ahorros y el dinero de la venta del condominio de mi padre. Me arriesgué y me convertí en propietaria de un edificio de la noche a la mañana. 6 meses después de un viaje de alpinismo, me mudé al último piso del edificio, ahora mi nuevo hogar. Entonces, un día, recibí una visita inesperada, mi hija, embarazada y con un niño pequeño. Estaba llorando y angustiada, explicando que su esposo había sido abusivo y que necesitaba refugio. A pesar de todo, no podía darle la espalda. Me dijo que sabía de mi éxito en el sector inmobiliario y quería mi ayuda, mencionando que tenía derecho a parte del dinero que había ahorrado para su boda y educación. Estaba dividida entre la ira y la compasión. La confronté recordándole que había ahorrado dinero para su educación y boda, y que ella me había dicho que me fuera de su vida. Me sentí herida y traicionada, pero también vi su vulnerabilidad y sabía que no podía rechazarla. En el calor de nuestra discusión, tomé todo el dinero que tenía en mi billetera y se lo tiré. Le dije que si iba a actuar así, podía tomar el dinero, pero que nunca volviera a mi casa. Fui firme en mi decisión de priorizar mi propia vida, aunque fuera doloroso. No podía aceptarla de vuelta porque seguía siendo tan egoísta como antes. Sentí lástima por mi nieta inocente, que estaba atrapada en medio de todo. Después de eso, mi hija nunca volvió a verme. Sabía qué clase de hija era. Incluso si se hubiera arrepentido de sus acciones pasadas y me hubiera rogado perdón, fingiendo ser reacia, habría encontrado maneras de castigar a su esposo por lo que había hecho. Pero estaba tan decepcionada, si eligió borrarme de su vida para casarse con él, debería haber vivido feliz. Porque tanto mi esposo como mi hija resultaron así. Aunque viví una vida difícil, ahora veo que la única persona que vive la vida que quiero soy yo. Así que si alguien está viviendo su vida para los demás como yo lo hice, quiero decir esto con seguridad, no importa cuán fuerte sea su relación con otra persona, no se olviden de vivir para ustedes mismos.